Hoy vamos a estar hablando en este segundo tema sobre el inicio de la Reforma. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy, hermanos, nosotros vamos a estar hablando sobre la vida de Martín Lutero y más específicamente sobre los principios bíblicos que Martín Lutero retomó y que es importante que nosotros no los dejemos de lado. En la semana pasada habíamos hablado y habíamos comenzado a estudiar la historia de dos prerreformadores. ¿Alguien se acuerda el nombre de estos dos prerreformadores que estudiamos la semana pasada? Wycliffe y Hus, exactamente. John Wycliffe y John Hus, o Juan Wycliffe y Juan Hus, que a final de cuentas es el mismo nombre, ¿ok? Ellos son prerreformadores. Estos hombres junto con otros no son los únicos, por cuestión de tiempo nada más los vimos a ellos, pero ellos se unen a muchos hombres a lo largo de la historia. Ellos alrededor del año 1300 después de Cristo, eran hombres que estaban indignados por el estado de la iglesia. La iglesia en aquel momento se encontraba sumergida en gran perversidad, sobre todo por parte de las autoridades eclesiásticas. Esta maldad, esta oscuridad que se cernía sobre la iglesia era producto de un mal entendimiento de las escrituras. Como hemos hablado, mucho tiempo atrás que la iglesia había dejado las escrituras de lado, incluso habían personas que servían en la iglesia y nunca habían leído la Biblia. Imagínense, nosotros invitamos a que la gente lea la Biblia ¿a partir de cuándo? Desde el mismo momento en que nace de nuevo, ¿no es cierto? Animamos a los nuevos convertidos en que tienen que leer la Biblia. En aquel tiempo no era así. La oscuridad se encontraba en el entendimiento y como el entendimiento está entenebrecido, las obras son corruptas. Eso es algo, hermanos, es una fórmula matemática. Cuando tú tienes mala doctrina, te va a llevar a una mala práctica. Pues habían muchos intentos para reformar la iglesia romana en aquel tiempo. Incluso Isabel la Católica, Isabel I, la reina de España, ¿se acuerda? Ella fue de las que financió el viaje de Cristóbal Colón. Isabel había estaba intentando hacer una reforma de la iglesia en su tiempo. Isabel había visto que la iglesia se encontraba haciendo cosas muy malas y ella quería purificar la vida del clero. También quería mejorar el nivel de educación del clero. Pero juntamente con estas reformas, pues también instauró la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Pues era la forma católica de convencerte a creer lo que ellos creían. Si tú no crees lo que ellos creían, pues te mataban. Unos 70 años después de que Hus muriera quemado en la hoguera, ¿se acuerda? Lo hablamos la semana pasada, nace Martín Lutero en 1483 en Eisleben, Alemania. Su padre era minero y el padre Lutero tenía un trato muy duro para con Lutero. Lo trataba muy duramente. Incluso sus maestros, Lutero cuenta en sus escritos las numerosas veces que los castigos de sus maestros le provocaron que le saliera hasta la sangre por las heridas que le hacían. El trato duro de su papá y el trato duro de sus maestros, lo llevó a Lutero a tener episodios de su vida muy depresivos y a tener angustias muy profundas. Cuando Lutero cumplió 22 años, él decidió dejar la abogacía. Su papá lo había metido para que estudiara leyes y él decidió dejarlo para convertirse en nada más y nada menos que monje. Se hizo monje de la orden de los agustinos, y esto gracias a Dios, guiado en la providencia de Dios, porque dentro de todas las órdenes católicas, los agustinos tienen una formación en la palabra de Dios mucho mejor que otras órdenes. Entonces hasta en eso vemos a Dios que está guiando en todo esto.
Hubo 4 razones, por lo menos, que llevaron a Lutero a convertirse en monje. En primer lugar, 2 semanas antes de que entrara al monasterio, Lutero se había visto sorprendido en medio de una tormenta eléctrica. ¿Usted alguna vez ha estado delante de los rayos, hermanos? Acá en Lima, gracias a Dios, no tenemos ese fenómeno, pero en otros lados de Perú sí. Es horrible que caiga un rayo cerca tuyo. Literalmente el corazón se te acelera a 1000 por hora, te puede matar. Pues Lutero se había visto sorprendido en medio de una gran tormenta eléctrica, donde los rayos estaban cayendo muy cerca. Lutero lo único que hizo fue tirarse al suelo y rogar, como buen católico, a Santa Ana, que si Santa Ana lo libraba, él se convertía en monje. La misma que hemos hecho nosotros muchas veces, ¿no? Otra de las cosas que llevó a Lutero a convertirse en monje fue su deseo de salir de la casa, porque el trato de sus padres era muy duro con él. Otra razón fue porque recientemente había muerto un amigo muy cercano de él, y él se dio cuenta que la muerte podía sorprenderlo en cualquier momento. Y la cuarta razón, y era la principal, sucedía que Lutero era muy sensible a su pecado. Lutero se sentía horrorizado pensando en el infierno, pensando en el castigo eterno. Y Lutero necesitaba tener la seguridad en su alma de que el día que partiera de este mundo no iría al infierno, sino que sería recibido en el cielo. Y es que para la época, nosotros vivimos en tiempos muy diferentes a los tiempos de Lutero. Hoy el pensamiento de la gente es: vive tu vida, que por sí no hay nada más después de esta vida. El mundo piensa así, ¿no es cierto? Una vez que tú te mueres, se acabó todo. Vive tu vida antes de que la vida te viva a ti. Vive sin consecuencias, vive como si fuera el último día. Todo lo contrario era en el tiempo de Lutero. Ellos vivían pensando todo el tiempo en el juicio eterno. Vivían pensando todo el tiempo en el día que ellos tenían que presentarse delante de aquel Dios que entendían que era implacable, que era inmisericordia y que iba a condenar a los hombres malvados por sus pecados. Lutero veía a Dios como veía también a su padre, un padre duro, un padre que nunca le iba a tener misericordia. Entonces Lutero hacía muchos esfuerzos por tener el alma tranquila, tener la conciencia tranquila, pero ningún esfuerzo parecía suficiente. Nada de lo que hacía parecía ser lo suficientemente bueno para agradar a Dios. Entonces Lutero tenía que echar mano a los recursos que tenía la iglesia en aquel tiempo: la confesión de los pecados, las buenas obras. Incluso dentro de los agustinos se practicaba la flagelación. ¿Qué es la flagelación? El golpe del cuerpo para purificar el alma. Lutero, hermanos, hacía uso de todas estas cosas intentando tener paz en su alma. Él llegó incluso a confesarse durante 6 horas seguidas. 6 horas seguidas metido en el confesionario, delante de un padre, delante de un cura, confesándose. Hermano, qué mala suerte si te tocaba a ti, Lutero. Incluso había momentos en que Lutero terminaba después de horas de confesarse y salía del confesionario y se acordaba que no había confesado un pecado. Iba de regreso para adentro. Lo que pasa es que Lutero decía: si para que Dios me perdone mis pecados yo tengo que confesarlos, no me puedo olvidar de ninguno de ellos. Todos los tengo que los tengo que confesar. Tengo que asegurarme que no haya nada que yo haya hecho y que no lo haya confesado delante de Dios. Y pues alguno estará pensando que entonces seguramente Lutero tenía una vida muy desordenada como para andar confesando pecados durante 6 horas. Todo lo contrario, hermanos. Si en lo que era una vida de tratar de mantenerse dentro de las reglas, Lutero era un gran ejemplo de una vida ordenada. Lutero era, como él mismo se catalogaba, un buen hijo de la iglesia. Él
a pesar de que se confesaba y a pesar de que llevaba una vida bastante disciplinada, él llegó a la conclusión que todo lo que hacía en su vida no era otra cosa sino pecado, que nunca iba a poder hacer algo lo suficientemente bueno como para ganarse el agrado de Dios. Lutero sentía y se daba cuenta que su alma se encontraba en la más profunda de las oscuridades. Para ese tiempo, Lutero fue enviado a Roma. Lutero es de Alemania, fue enviado a Roma para hacer unas diligencias y caminando por Roma se dio cuenta también de la condición de la iglesia en su tiempo. Vio a los líderes de la iglesia en malas prácticas, en cuestiones inmorales, vio cómo la iglesia lucraba y entre más rica estaba la iglesia, más pobre estaba el pueblo, vio cómo la gente, los líderes espirituales compraban sus posiciones con dinero. Lutero se dio cuenta que no solamente su alma estaba corrompida, la misma iglesia caminaba en una gran corrupción. Esto le trajo todavía más angustia a Lutero. No encontraba paz para su alma. Su consejero espiritual, que era también el líder de los agustinos en ese lugar, le recomendó a Lutero y le dijo: ¿sabes qué, Lutero? Estudia a los místicos. Los místicos era un grupo diferente a la iglesia, pero ellos decían que habían otras formas de acercarse a Dios que no fuera por la iglesia. Y Lutero se puso a estudiar a los místicos porque su autoridad se lo pidió. Y leyendo a los místicos se dio cuenta que ellos decían que para acercarse a Dios bastaba con amar a Dios. Eso suena muy fácil. Es mucho más sencillo que el montón de obras que tenía que hacer en la iglesia romana. Pero ahora tenía un problema. ¿Cómo puede Lutero amar a un Dios que es implacable, que es cruel, que a un Dios que todo lo que hace Lutero no sirve para nada? ¿Cómo puede amar Lutero a un Dios de este tipo? Y Lutero llegó a la conclusión de que él no podía amar a Dios. Es más, Lutero reconoció que odiaba a Dios. Su consejero nuevamente, al ver que no había funcionado el asunto, lo envió a una ciudad alemana llamada Wittenberg para que enseñara hebreo en la Universidad de Wittenberg y así poderlo ayudar a salir de su crisis. Lutero, para estas alturas, estaba altamente preparado en las Escrituras. Lutero, como monje, se sabía los salmos de memoria. De memoria. No es que se sabía el Salmo 23 como algunos de nosotros. Se sabía todos los salmos de memoria. Lutero era doctor en teología en ese tiempo también. Dentro de sus estudios, haciendo sus clases para enseñar en la Universidad de Wittenberg, se encontró con el texto que acabamos de leer nosotros, Romanos 1:17, y por eso es el texto que leímos al inicio. Perdón. Ahí está. Dentro de este texto, Lutero se enfrentó a él porque dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, el problema estaba que en la interpretación tradicional de este texto, la palabra justicia de Dios se utilizaba para hablar de ese Dios airado, de ese Dios que es justo y como tú has pecado, este Dios te va a castigar por la eternidad. La justicia de Dios no era otra cosa que la ira de Dios. Dios estaba revelando su ira a todos los hombres, que Él estaba enojado en contra de todos los hombres. Y los hombres lo único que podían hacer era hacer aquellas obras que la fe les mandaba que hiciesen. Como por ejemplo, comprar indulgencias, como por ejemplo, confesarse, todas las cosas que hacía Lutero para tratar de escapar de la ira de Dios.
Cuando el hombre hacía estas obras de fe, entonces Dios, a manera de paga, a manera de recompensa, le perdonaba sus pecados. Pero luego, Lutero se daba cuenta que por ninguna forma, ningún intento de él era lo suficientemente bueno para recibir el descanso de su alma. Él sentía que aunque hiciera obras para alcanzar la salvación, nunca iba a encontrar el perdón de sus pecados, porque cada día se encontraba haciendo más cosas que eran pecaminosas. Por tanto, Lutero también llegó a aceptar que él no amaba la justicia de Dios. Al contrario, también dijo, la odiaba. Pero un día, hermanos, encontró en este texto un significado diferente. Dios le abrió el entendimiento a Lutero para que pudiese entender que todo lo que dice este versículo es completamente lo contrario a lo que la tradición decía sobre este versículo. Este versículo no está hablando de un Dios airado desde los cielos. La justicia de Dios no está hablando sobre el enojo de Dios en contra de los pecadores. La justicia de Dios en este versículo está hablando sobre la justificación que Dios da a los hombres, que se manifiesta ¿cómo? ¿En dónde? En el Evangelio, en el Señor Jesucristo encarnado. Jesús en carne es el Evangelio, es las buenas noticias de salvación. Y en Jesús el hombre es cuando recibe perdón de pecados. Por eso es que Lutero comenzó a entender que este versículo era completamente diferente a lo que él había pensado. Que la tradición se equivocaba, porque lo que mostraba es que la justicia de Dios se hace presente en el hombre cuando el hombre coloca su fe ¿en quién? En Jesús, en el Evangelio. Cuando el hombre cree el Evangelio, recibe la justicia de Dios, no su ira, sino la justificación de sus pecados. Toda su cuenta, todos sus pecados, toda esa larga lista de pecados es puesta en cero cuando el hombre se acerca por fe al Señor Jesús. Por eso es que este versículo dice que el justo, ¿cómo va a vivir? Por la fe. Es la fe en el Evangelio lo que nos da vida, no las obras. No las obras. Lutero entendió y finalmente logró entender que por más obras que él hiciera, nunca iba a poder encontrar el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios se encontraba en algo muy sencillo: fe en el Señor Jesucristo. En palabras de Lutero, y quiero leerles una cita que él escribió cuando estaba hablando sobre este tema. Dice: a partir de ese momento, dice Lutero, sentí que había nacido de nuevo, sentí que las puertas del paraíso se me habían sido abiertas, las escrituras todas cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase, la justicia de Dios, no me llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce, en virtud a un gran amor. Hermanos, nosotros hoy estamos muy acostumbrados a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿cierto? Esa es la base de nuestra fe, pero tenemos que entender que esa no era la base inicialmente de la iglesia en aquellos años. En aquellos años era, haz obras e irás al cielo. Nosotros, hermanos, debemos darle gracias porque en aquel momento, cuando Dios abrió el entendimiento de Lutero, fue que él comenzó este proceso llamado reforma, que se ha extendido hasta nuestros días. Lutero estaba experimentando, y vaya conmigo por un momento a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Lutero está experimentando las palabras del Señor Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Tradicionalmente nosotros, la iglesia evangélica, hablamos de este versículo para hablar del trabajo físico, ¿no? Hermanos, el martes en la noche que tenemos culto, que todo el mundo viene a su trabajo, pero venga el Señor, porque el Señor te va a hacer descansar. No es ese trabajo físico que hace referencia a este versículo. Es el mismo trabajo que hacía Martín Lutero, tratar de ganarse el cielo por las obras. Trata de ganarte el cielo por tus obras y vas a encontrarte que vas a terminar exhausto, cansado, trabajado, cargado y nunca vas a haber encontrado la paz de tu alma. Pero ven a Jesús, por eso Jesús dice, venid a mí, todos los que están tratando de ganarse el cielo por sus obras, dejen de hacer esas obras, vengan a mí, pongan su fe en mí y entonces yo los haré. Es lo que había encontrado Lutero, el descanso de su alma. Su salvación no dependía de él. ¿De quién dependía? Del Señor. Él lo único que tuvo que hacer es responder con fe al llamado de salvación. Y hasta la fe es un don de Dios, decía Lutero. Ni siquiera es que a mí me nació tener fe. El Señor me dio fe y yo ahora puedo descansar mi alma. No en mis méritos, sino en los méritos del Hijo de Dios. No sé, hermanos, si usted ha encontrado esa salvación. Porque muchos podemos estar diciendo que seguimos a Cristo, pero si tú no has descansado en Cristo, si el Señor no es tu día de reposo, si el Señor no es donde acaba tu obra para que Él sea tu sustento, tú estás trabajando por tu salvación y sabes, esa es una obra infructuosa. Descansa en Cristo. A partir de entonces, las escrituras fueron abiertas para Martín Lutero. Él comenzó a estudiar la Biblia, comenzó a crecer en su entendimiento bíblico. Ahora para Lutero, incluso llegó a entender que la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. Y usted dirá, ¿cómo que la Biblia es más, la palabra es más que la Biblia? Le voy a decir lo que pensaba Lutero, y en cierta forma tiene mucha razón. Lutero decía, la palabra de Dios es desde el principio. Juan 1:1, ¿se acuerda? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Desde el principio la palabra ya estaba. La palabra es Jesucristo mismo. La palabra es el poder de Dios, porque cuando en Génesis 1 Dios hace los cielos y la tierra y todo lo que existe, ¿qué hace Dios? Dice la palabra. Dios no solamente transmite conocimiento con su palabra, sino que esa palabra tiene poder para crear todas las cosas. La palabra también es la victoria de Dios, porque Jesucristo derrotó a todos los poderes malignos. Entonces la palabra es el poder de Dios. ¿Y qué es importante en todo esto? Lutero decía, debemos entender que la Biblia es la palabra porque la Biblia nos acerca a Jesús. Pero un hombre que lee la Biblia y no encuentra a Jesús en la Biblia, leyó la Biblia pero nunca leyó la palabra. ¿Me entiende dónde está la diferencia? Un hombre que lee la Biblia y no se encuentra con Jesucristo, no tiene un encuentro vivo y real y transformador de su fe, de su ser, al leer la Biblia. Si no sucede eso, leyó la Biblia, pero nunca leyó la palabra. En otras palabras, tuvo un encuentro con el libro, pero nunca un encuentro con Jesús. ¿Me dejo entender? Y es que, hermanos, Jesús es el fin principal por el cual nosotros leemos la Biblia. El fin principal por el cual nos acercamos a este libro no es para llenarnos de conocimiento, es para tener comunión con Jesús, comunión con Dios. Incluso Lutero, desde esta posición, llegó a combatir la posición de la iglesia romana. La iglesia romana decía, como hasta el día de hoy lo dice,
Como la iglesia estableció qué libros iban a formar la Biblia, entonces la iglesia tiene autoridad sobre la Biblia. Y por eso es que así el Papa diga algo que es completamente antibíblico, como por ejemplo el purgatorio, ¿quién tiene más autoridad para el católico? ¿El Papa o la Biblia? Para el católico la autoridad está sobre el Papa, porque la iglesia tiene autoridad sobre la Biblia. Lutero dijo, la iglesia no tiene autoridad sobre la Biblia porque la iglesia no estableció la Biblia, pero tampoco la Biblia estableció la iglesia, sino que la palabra, Jesús, fue el que estableció tanto la Biblia como la iglesia. Y por tanto es Jesús la máxima autoridad sobre la Biblia y sobre la iglesia. Pero a razón de que la Biblia da el testimonio sobre quién es Jesús y la iglesia está corrompida por los papas y por todas sus tradiciones, entonces la Biblia tiene una autoridad más que la iglesia porque la Biblia es más fiel en su testimonio de Jesús. ¿Me dejo entender? En otras palabras, la Biblia no está por debajo de la autoridad del Papa ni de ningún hombre. La Biblia está sobre todos los hombres. La Biblia tiene que ser nuestra norma de conducta, tiene que ser nuestra última regla en cuanto a vivencia y en cuanto a conocimiento. Es la Biblia. Juntamente con este tipo de pensamientos, Lutero comenzó a denunciar lo que se le conocía como la teología de la gloria. La teología de la gloria suena bonito, ¿no? ¿Qué era la teología de la gloria? Aunque usted no lo crea, hoy tenemos un resurgir de la teología de la gloria. La iglesia católica, la iglesia romana decía que Dios se va a manifestar a los hombres únicamente donde hubiese gloria y poder. Únicamente donde aquello que donde a los ojos de los hombres fuera algo glorioso, ahí se manifestaría Dios. Por eso es que las catedrales las hacían a todo lujo, a lo grande. Los clérigos, ¿cómo vivían? A lo grande, porque ellos decían, si Dios se va a manifestar, se tiene que manifestar en medio de las cosas gloriosas. Como hoy en día tenemos gente que dice, por ejemplo, como hay gente que dice que, por ejemplo, en la iglesia tiene que haber cosas asombrosas. Tiene que haber gente sanándose, tiene que haber gente llorando, tiene que haber gente brincando. Si no hay ese tipo de cosas espectaculares, Dios no está allí, dicen. Ese es el regreso de la teología de la gloria. Que Dios se mueve únicamente donde hay manifestaciones que a los hombres le parecen gloriosas. Que a los hombres le parecen sobrenaturales, que si yo veo que desciende oro del cielo, ahí está Dios. Que si el predicador es de los que grita y dice y hace, a ese es un predicador ungido. Pero hoy en una iglesia donde el predicador está así, si bien es cierto, no es muy agradable escuchar un predicador aburrido, pero eso no tiene nada que ver con la presencia de Dios, hermano. Lutero llegó a la conclusión y decía, la teología de la gloria es una mentira. ¿Por qué razón? Porque le están diciendo a Dios que se debe manifestar de una manera que Él no se ha manifestado. Porque Dios no nació, Jesús no nació en el esplendor de una gran catedral. ¿Dónde nació Jesús? En un humilde pesebre. Jesús no murió en la mayor de las glorias. Jesús murió en la debilidad de una cruz, en medio del escándalo, en medio del sufrimiento. Dios no se manifiesta únicamente donde hay gloria. Muchas veces se manifiesta más donde hay humillación. Nosotros no debemos guiarnos por lo que ven nuestros ojos. Ay, aquella iglesia tiene 10,000 miembros, debe ser poderosa. No significa que todas las mega iglesias sean malas, hay muchas buenas, pero también, hermanos, hay mega iglesias que hasta que da pena, porque sus púlpitos están llenos, ya, digámoslo así, de mucha pasión, pero no hay contenido bíblico.
Usted prefiera donde hay contenido bíblico, no donde haya cosas espectaculares. No vaya tras la teología de la gloria, porque Dios se manifiesta hasta en lo más humilde. Como diría Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pablo diría en Gálatas 6, 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La mayor gloria que nosotros debemos buscar no es la gloria de los hombres, es que la gloria de la cruz de Cristo sea predicada a todos los hombres. Esa es la gloria que nosotros debemos buscar. Lutero empezó a crecer en la fe. Entonces, un hombre llamado Federico el Sabio, el señor de Wittenberg y el dueño de la universidad donde Lutero enseñaba, acogió a Lutero como su ahijado para protegerlo. Y esto fue muy importante, hasta esto fue dirigido por Dios, porque vamos a ver más adelante que Lutero, gracias a Dios, no murió porque Federico el Sabio lo acogió. Y eso era, no el hombre, Dios moviendo el corazón del hombre. En realidad Federico el Sabio no acogió a Lutero porque amara la Reforma o amara la Biblia. Lo acogió porque era un gran maestro. Era una cuestión más académica que religiosa. Pero nuevamente vemos que Dios puede utilizar los instrumentos que Él desee. Lutero quiso compartir sus hallazgos con la humanidad. Y en aquel tiempo había una gran tradición. Si tú querías comenzar un debate, y para comenzar a hablar del tema, un debate era lo mejor, tú alistabas un documento donde se ponían las tesis de lo que querías decir y lo clavabas en la puerta de la catedral. Entonces la gente leía tu documento, se fijaba una fecha del debate y la gente iba al debate, y ahí ocurrían muchos cambios en los debates. El debate era una perfecta ocasión para mostrarle al mundo los descubrimientos bíblicos de Lutero. Lutero preparó 97 tesis. Usted mira 95, no, espérate. Primero fueron 97, que hablaban sobre los errores doctrinales de la iglesia romana, y los clavó en la catedral de Wittenberg. Y el día del debate no se presentó nadie. Nadie se le presentó a Lutero, vacío el local. Bueno, Lutero esperó un tiempo más. Para aquel tiempo, Alberto de Brandeburgo, necesitaba una fuerte suma de dinero porque él quería comprar el arzobispado de Mainz. En aquel tiempo los títulos no eran por mérito, eran por dinero. Eso se llama simonía, cuando tú compras tus títulos espirituales con tu dinero. Y al mismo tiempo, el Papa León X necesitaba dinero para construir la majestuosa Basílica de San Pedro, la del Vaticano. Hermanos, a principio de ese año que tuvimos el privilegio de estar en el Vaticano, hermosísima, es increíble esa basílica. Pero estoy seguro que no costó 2 soles. Pues para construir la basílica y para que Alberto tuviera su título, necesitaban plata, y entonces hicieron un acuerdo entre este hombre y el Papa. Vamos a vender indulgencias y nos vamos 50-50, 50-50, mitad y mitad. Mitad de las ganancias para ti, para tu basílica, mitad de las ganancias para mí, para mi título. Ese era el trato. Entonces contrataron o llamaron a un vendedor muy hábil llamado Juan Tetzel. Este hombre tenía el propósito de ir de aldea en aldea vendiendo las famosas indulgencias. Para los que no saben lo que son las indulgencias, eran documentos que venían desde el mismo Papa, donde se perdonaban los pecados de todo aquel que se escribía, de todo aquel que fuera el dueño de ese título. Tú incluso podías comprar una indulgencia para el perdón de tus pecados de tu abuela que había muerto. Estaba en el purgatorio. Tú comprabas y lo genial de ellos es que las indulgencias les bajaron el precio. Estaban al alcance de todo el mundo porque el propósito era mucho dinero. Pues Tetzel se fue promocionando sus indulgencias. Él utilizaba dichos como:
Las indulgencias dejan más limpio al pecador que cuando sale del bautizo. Las indulgencias hacen más limpio al pecador que Adán antes de caer. La cruz del que vende indulgencias, o sea, su crucifijo, tiene tanto poder como la misma cruz de Cristo. Y él decía, basta con que tú eches tu moneda en el cofre donde se recogía el dinero de las indulgencias. Apenas tu moneda caiga en el fondo del cofre, tu familiar sale del purgatorio. Hermano, era un experto en marketing. Era un experto en marketing, déjese de cosas. Lutero se enfureció por la práctica de la venta de las indulgencias. Entonces escribió 95 tesis que en realidad, comparadas con las otras eran un ataque mucho más fuerte y fiero, porque las 97 tesis que nadie asistió atacaban las doctrinas de la iglesia, llamémoslo así, el corazón de la iglesia. Estas 95 tesis nada más atacaban las indulgencias. Entonces Lutero alistó las 95 tesis pensando que no iban a tener mucho éxito si las pasadas fracasaron, pues posiblemente estas, y se dirigió a la puerta de la catedral de Wittenberg, y un 31 de octubre de 1517, por eso es que ese día se celebra el Día de la Reforma, 31 de octubre de 1517, para este 31 de octubre son 500 años, Lutero clava las 95 tesis que denunciaban los abusos de Roma. Dentro de estas tesis, Lutero, por ejemplo, decía, el Papa debería, si tiene poder de sacar a la gente del purgatorio, debería sacarlos por amor y gratuitamente en lugar de estar cobrando. El Papa, en lugar de aprovecharse de los pobres, en lugar de explotar a los pobres, debería ayudarlos. Y claro, el asunto Lutero puso el dedo en la llaga. Muchos estaban disconformes con esas prácticas y entonces comenzó a haber un gran movimiento en contra de la iglesia romana por este tipo de prácticas. El nacionalismo alemán también salió a flote y la situación se viralizó, se hizo viral, porque pocos años antes, nuevamente promovido por Dios, un hombre había inventado la imprenta, el cual permitía producir libros a grandes cantidades por poco costo. Hasta entonces hacer un libro costaba enormes cantidades de dinero, pero con la imprenta ya no era así. Este hombre de la imprenta tomó las tesis de Lutero y como hacerle fotocopia, las publicó en Facebook. Todo el mundo las conoció, las viralizó. Por eso digo que las viralizó. Toda Alemania se inundó con las tesis de Lutero. Obviamente esto despertó el sentimiento en muchos que apoyaban la reforma, pero otros no les servía porque se les acababa el negocio. El Papa mandó a un cardenal llamado Cayetano para que hiciera que Lutero se retractara. Lutero fue a un lugar llamado Augsburgo para rendir cuentas delante del cardenal. La orden que le había dado el Papa a Cayetano era que Lutero se retracte de lo que ha escrito. Y si Lutero no se retracta, lo traes preso a Roma. Y ese preso a Roma significaba muerte para Lutero. Cuando Lutero fue interrogado, él dijo que no se retractaría, a menos de que se le convenciera que se había equivocado. Entonces Cayetano esa misma noche decidió arrestar a Lutero y llevárselo a Roma. Pero Lutero logró escapar en medio de la noche. Regresó a Wittenberg, al castillo de Felipe el Sabio, y él lo protegió de los ataques de Roma. Lutero fue acusado de apoyar las doctrinas de Hus, se le catalogó como jusita.
Y el Papa declaró que Lutero era no otra cosa que un jabalí salvaje que había penetrado la viña del Señor y que estaba destrozando toda la viña del Señor. Mandó a quemar todos los libros de Lutero y le dio a Lutero 60 días para que se presentara en Roma, si no sería excomulgado y tildado de anatema, de maldito. Lutero tomó la orden del Papa y la quemó. Hacer eso en ese tiempo, tú te podías meter con cualquier persona, menos con el Papa. Lutero quemó los libros que tenían las doctrinas del Papa y quemó la orden del Papa para que él fuera a Roma. Esto fue la ruptura con Roma. Hermano, Lutero nunca pensó hacer un movimiento independiente de la iglesia. Lutero lo que quería era que la iglesia cambiara. Pero la iglesia se negó a reconocer el llamado de atención de Dios. Y cual pueblo de Israel saliendo de Egipto, así el pueblo de Dios sale del medio de la iglesia romana. De ahí, de esta ruptura, provenimos nosotros, todas las iglesias cristianas, no importa la denominación, todas provenimos de esta ruptura. Somos hijos, llamémoslo así, de esa reforma. Somos hijos de esa ruptura donde se ha roto con el sistema tradicional para implantar la palabra de Dios como máxima autoridad. Lutero fue citado para la dieta imperial de Worms. La dieta no era dieta. La dieta era la asamblea donde se iba a reunir el emperador y todos los príncipes para decidir qué se iba a hacer con Lutero. Esto por ahí del año 1521. Y el emperador le ordenó a Lutero que se retractara. Ahora ya no era solo el Papa, era el emperador de Alemania que le ordenaba retractarse. A lo que Lutero dijo así: no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Lutero rompió así con el imperio. Ya había roto con el papado y ahora rompe con el imperio. Lutero, por decirlo así, ahora está por su propia cuenta. El edicto de Worms, el resultado de esa reunión es: Lutero ha de ser tenido por hereje comprobado. Nadie ha de prestarle asilo. Sus seguidores han de ser condenados y sus libros serán extirpados de la memoria humana. Hermanos, Lutero estaba condenado a muerte. ¿Y ahora cómo salvamos a nuestro héroe? Nuevamente intervino Federico el Sabio. Mandó a hombres a que secuestraran a Lutero, se lo llevaran de Worms a un lugar donde ni siquiera Federico sabía dónde estaba. Estos hombres se lo llevaron al castillo de Wartburgo, perdón, mi alemán no es muy bueno, Wartburgo, y muchos incluso pensaron que Lutero ya había muerto, que el emperador había matado a Lutero. Pero en el castillo, Lutero se dedicó a traducir la Biblia del latín al alemán. Eso era muy importante porque no había una Biblia. La gente escuchaba la palabra de Dios en latín. La gente no entendía lo que escuchaba, no hablaban latín. Es como que ahorita se pare alguien acá y nos predique en quechua. ¿Cuántos de ustedes van a entender? De repente alguno que hay una que otra palabrita, pero no todo. O peor aún, imagínense que se para aquí un pastor alemán y predica en alemán. Lutero dedicaría 2 años para traducir el Nuevo Testamento y 10 años para traducir el Antiguo Testamento. ¿Por qué se cree que Lutero invertiría 12 años de su vida en simplemente traducir la Biblia? Porque era importante que el pueblo tuviera Biblia. Un movimiento como este y un pueblo ignorante no sirve de nada. Se necesita que hasta el más humilde de los creyentes tenga una Biblia que pueda leer, porque la Biblia se va a transformar en la columna vertebral de su vida.
Todo lo que va a aprender tiene que estar basado en la Biblia. Es necesario que esté en las manos de la persona. No puedo terminar de contar todo el relato porque son años y años de historia, pero quiero terminar con esto. En Wittenberg, el movimiento de la Reforma comenzó a fortalecerse. Incluso comenzaron a llegar monjes y monjas que habían abandonado sus monasterios. Incluso se llegaron a casar en Wittenberg. ¿Usted sabe? Un monje casado con una monja. El culto se simplificó, se le quitó todas aquellas añadiduras que la tradición había puesto. Se daba en alemán, ya no en latín. Se abolió la misa de los muertos, se abolió los días de ayuno, se abolió la abstinencia, y a los laicos se le participó de la cena del Señor tanto en pan como en vino, porque como usted sabe, la Iglesia Católica a la gente nada más le da el pan, cuando la cena del Señor incluye pan y vino. ¿Por qué cree usted que nosotros tomamos pan y vino? Hermanos, el movimiento finalmente despegó, pero ahora había un gran problema. ¿Qué si las autoridades civiles aplastaban el movimiento? Por la gracia de Dios, aunque el emperador estaba en contra de Lutero, los príncipes de Alemania, que eran dueños del territorio de Alemania, apoyaron a Lutero. Ellos blindaron a Lutero tanto del Papa como del emperador alemán, que no podía hacer nada, porque si el Papa o el emperador perdían el apoyo de los príncipes, perdían mucho. Ellos no se podían arriesgar a perder el apoyo de los príncipes. Y esto permitió, hermanos, que el movimiento comenzara a crecer en toda Europa. De Alemania, de un pequeño pueblo llamado Wittenberg, comenzó a crecer hacia toda Alemania, comenzó a expandirse hacia todos los países. La próxima semana vamos a hablar un poco sobre esa expansión y la obra que hizo Juan Calvino para expandir el reino de Dios en medio de este movimiento llamado Reforma. Hermanos, el movimiento había comenzado, pero no ha terminado. No ha terminado la Reforma. Nosotros tenemos que seguir los pasos de aquellos hombres. Por eso quiero mostrarles 5 cosas que deberíamos aprender sobre Martín Lutero, o mejor dicho, principios bíblicos que Martín Lutero usó en su vida. En primer lugar, que la salvación es solo por la gracia de Dios. Hermano, si usted está cansado y cargado de hacer sus propias obras para salvarse, venga a Cristo y descanse. La salvación descansa en los méritos de Cristo, no en tus obras. En segundo lugar, la máxima autoridad para el ser humano, para el creyente y para la humanidad entera es la palabra de Dios. La Biblia es la que tiene que moldear nuestra vida. Toda doctrina que nosotros creamos primero tiene que pasar por el tamiz de la palabra. ¿Sabe lo que es el tamiz? El filtro. Cuando los obreros van a hacer concreto, no tienen que usar arena tamizada, filtrada, porque se necesita que sea pura, llamémoslo así. Entonces ellos tienen unas mallas y arrojan la arena, y en la arena se quedan pegadas todas las piedras que no necesitan. Las doctrinas tienen que ser tamizadas a través de la palabra. Yo debo creer lo que Dios ha revelado que yo crea. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nuestra iglesia evangélica a nivel global se llena de muchas doctrinas que no son bíblicas, y nosotros tenemos que ser fieles a Dios y filtrar las doctrinas a través de la Biblia. No importa que todas las iglesias del mundo tengan una práctica, si está en contra de la Biblia, ¿a quién le hacemos caso? A la Biblia. A la Biblia. Tenemos que ser cristianos bíblicos. En tercer lugar, la salvación solamente se alcanza cuando colocamos nuestra fe en Jesús y no en las obras. Esto hablando de las indulgencias. Hermanos, hoy en día tenemos movimientos religiosos que venden indulgencias, por decirlo así.
Tenemos estas iglesias como por ejemplo Pare de Sufrir, que te dicen que compres la astilla de la cruz, la rosa de Sharon, el pañuelo ungido, falta que nada más sea el pañal sucio de Jesús, bueno, lo único que faltaría, pero que te dicen que si tú compras esas cosas, tú vas a obtener favores espirituales. No, solamente es por fe. Solamente es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuarto lugar, la unidad está subordinada a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos guardar la unidad de la iglesia, sí, amén, entre tanto que la verdad de Dios no esté comprometida. Cuando la verdad de Dios está comprometida, yo no estoy en la obligación de guardar la unidad. Tengo que guardar la verdad. Es Lutero y la iglesia romana. Algunos acusan a Lutero de haber dividido la iglesia, pero es que Lutero no se podía quedar con la iglesia romana si la iglesia romana iba en contra de la verdad. ¿Me dejo entender? Cuando falta la verdad, ya no puede haber unidad. Hoy en día la iglesia católica está llamando a la iglesia protestante a unirse de regreso a ellos, pero en los términos de ellos, adorando a los santos, a la Virgen María, haciendo obras para salvación. Y algunos dicen, pero ¿dónde está la unidad? ¿La Biblia no manda tener unidad? Sí, la Biblia manda tener unidad, entre tanto que la verdad de Dios se respete. Pero si la verdad de Dios es adulterada, no debemos guardar unidad. Tampoco venganza, no me vaya a malinterpretar, pero no podemos tener unidad con grupos que vayan en contra de la Biblia. Amén. Y en quinto lugar, es imposible ser fiel a Dios sin el estudio de las Escrituras. Por eso es necesario acercar las Escrituras al pueblo. Hermanos, usted debe estudiar la Biblia todos los días. Hombres invirtieron años y años en que tuviéramos la Biblia en nuestras manos o en nuestros celulares, para que nosotros hoy no malaprovechemos la oportunidad. Recuerde que cada vez que el pueblo de Dios ha ignorado las Escrituras, ha caído preso del pecado. ¿Quiere ir usted preso del pecado? Olvídese las Escrituras, deje leerlas todos los días. Pero si usted quiere libertad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a las Escrituras. Yo le animo para que todos los días usted la lea en su casa, para que cada vez que haya estudios en la iglesia, usted participe, para que haya libertad en medio del pueblo.